La Navidad trata sobre una gran noticia, y es la noticia del nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso vamos a leer en la Biblia este relato tan lindo que tiene que ver cuando Cristo Jesús nació. Dice en Lucas capítulo 2, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas, os doy noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la Navidad trata justamente de esto que hemos leído sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Y lo primero que vamos a decir es que como cristianos no estamos aferrados a ninguna tradición ni a ninguna fecha y que tengamos que de una forma estricta, ahora que se acerca el 25 de diciembre, celebrar la Navidad, porque los cristianos no estamos atados a ninguna tradición y con total seguridad podemos decir de que el Señor no nació un 25 de diciembre. Los estudiosos proponen otra fecha, pero también estamos seguros que la Biblia no le interesa mucho decirnos en qué fecha nació el Señor, porque los hombres a veces tomamos algunas cosas de forma tradicional y lo más seguro es que el 25 de diciembre fue tomado del paganismo e introducido a todo lo que tiene que ver con la religión. Pero a nosotros sí nos interesa recordar el evento, nos interesa recordar esta historia tan preciosa que es verídica, el nacimiento de Cristo Jesús. Y podríamos tener como cristianos 10 Navidades en el año sin ningún problema, porque realmente nos hace bien, es necesario considerar el nacimiento de Cristo, porque eso dio el puntapié inicial para la salvación, para la redención del hombre pecador. Por eso quisiera compartir 3 noticias sobre la Navidad. Antes de entrar en las 3 noticias que son realmente, lo vamos a extraer de estos textos, fíjense en la historia que hemos leído, que los pastores estaban esa noche en aquella ciudad, en Belén, cuidando las ovejas, tenían que pasar toda la noche cuidando sus ovejas, y dice la Escritura que un ángel los visitó, un ángel los rodeó de resplandor, ellos fueron atemorizados, pero el ángel les dijo rápidamente, no teman, porque vengo a traerles noticias que son buenas y que son agradables, y les habló del nacimiento de Cristo que había nacido en un lugar allí cercano. Y lo que hicieron los pastores fue inmediatamente cruzar, dice que no hemos seguido leyendo el relato, pero ellos inmediatamente fueron al lugar donde había nacido el Señor. Y esa es la intención con este mensaje que estamos grabando, que una vez que escuchen sobre el verdadero sentido de la Navidad, sobre esta gran noticia de la Navidad, el que me está escuchando pueda realmente tomar la decisión, la acción de ir a Jesús, de creer en Jesús, como lo hicieron estos pastores. Entonces, sin demorar, vamos a considerar 3 noticias o 3 cosas que tiene esta noticia de la Navidad. Primeramente, vamos a decir que aquí hay una noticia única y excepcional, porque fíjense que el ángel les dijo a los pastores, os doy nuevas de gran gozo. Y allí la palabra gran en el original es la palabra que nosotros conocemos como mega. Y cuando hablamos de algo que es grande, nosotros decimos un mega evento, una mega noticia, tiene que ver con algo que es muy grande. Bueno, el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús es excepcional y es único. Fíjense que todos los hombres que han nacido en esta humanidad y en la historia de la humanidad son todos más o menos buenos, podríamos decir, pero son todos más de lo mismo. En cambio, en el nacimiento del Señor Jesucristo podemos encontrar cosas que son únicas y excepcionales. Por ejemplo, la Escritura dice que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y esto es lo primero que uno tiene que realmente saber acerca de Cristo y acerca del Señor Jesús, de que no hubo intervención de varón, no hubo intervención de un hombre. Como todos los seres humanos venimos de la unión de un hombre y una mujer, en este caso el Señor Jesucristo no necesitó la intervención de un hombre porque dice la Escritura que el poder del Altísimo visitó a María y María fue cubierta con ese poder y el Espíritu Santo engendró allí en el vientre de María el cuerpo del Señor Jesucristo. Y esto ya es excepcional y esto ya es único en cualquier hombre que haya existido sobre la tierra, que le pertenece únicamente al Señor Jesús.
Otra verdad que se desprende de esto del nacimiento tan milagroso, podríamos decir, del Señor Jesucristo, es que ese ser que iba a nacer iba a ser Dios con nosotros, ¿sí? Por eso el profeta dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí está la grandeza de este nacimiento o la grandeza de este niño que estaba naciendo, que era el Verbo hecho carne, que era Dios habitando entre nosotros. Por eso decimos con mucho entusiasmo y también asombrándonos de que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento único y excepcional. Y la pregunta que realmente tendríamos que hacernos en esta hora es si realmente nos asombra que esto haya sido así, si nos asombra que Jesucristo haya nacido de forma concebido por el Espíritu Santo, si nos asombra que Jesucristo sea Dios con nosotros. Durante todo este año que ha pasado hemos recibido un montón de noticias, ¿sí? Ahora yo te pregunto si esta noticia que en esta hora estamos leyendo acerca del Señor Jesucristo asombra tu corazón, asombra tu entendimiento. Yo espero que sea así y que realmente reflexiones sobre esto que es tan importante. ¿Cómo nació el Señor Jesucristo? ¿Cómo fue que Él vino a morar entre nosotros? Pero lo segundo que tiene esta noticia es que es una noticia de mucho gozo y de alegría, una noticia de gozo y alegría. Fíjense que el ángel que visitó a los pastores parecía ser de que él ya venía con gozo, si es que los ángeles pueden llegar a sentir gozo y alegría, y comunicó esta noticia a los pastores de una forma tan entusiasta. Podríamos decir que ese ángel fue el primer misionero, fue el primer evangelista que proclamó el evangelio y anunció la venida del Salvador, anunció la venida de Jesucristo. Ahora, el gozo que estos ángeles transmitían o que estos ángeles comunicaban era que Jesucristo había venido y de que ese Señor que había nacido era nada menos que el Salvador. En eso consiste principalmente el gozo de la Navidad, en que Jesucristo, entre todos los títulos que Él posee, el que más realmente a nosotros nos llega al corazón y nos hace sentir felices es de que Él sea el Salvador. Y obviamente aquí estamos hablando del Salvador de los pecadores, del Salvador de los pecadores. Por eso es bueno detenernos un rato y considerar por qué el ángel dijo que iba a nacer un Salvador o que había nacido un Salvador. ¿A qué estaba haciendo referencia esta salvación o este Salvador? Bueno, podríamos decir básicamente que Cristo vino para ser el Salvador de nuestra condenación y el Salvador de nuestros pecados. Vino para salvarnos de la condenación y para salvarnos de los pecados. Dice la Escritura que todo hombre, mujer, hombre, ha nacido en pecado, y que ya trae esa herencia en su ADN espiritual de pecar. Por lo tanto, a medida que la persona va creciendo, y esto se ve en todos los seres humanos, a medida que van creciendo, se empieza a manifestar el pecado que hay en el corazón. Y es por eso que a medida que vamos creciendo en años, empezamos a conocer la mentira y a mentir, empezamos a conocer las malas palabras y decimos malas palabras, empezamos a saber lo que es prohibido y empezamos a ver cosas prohibidas, se empieza a manifestar el enojo y a veces nos pueden agarrar arrebatos de ira y un montón de cosas que pertenecen a pecado, a cosas que están mal delante de Dios, empiezan a abundar en nuestra vida y empiezan a haber cada vez más pecados en nuestra vida. Y de la misma manera que en un joven pueden haber un montón de pecados que pertenecen a la juventud, en una persona que peina canas también hay un montón de pecados que pertenecen a esa edad, más todos los pecados que trae acumulado en su vida. Y lo peor de esto es que la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, podemos decir que la noticia de que Jesucristo haya venido cobra relevancia cuando realmente entendemos nuestro pecado y nuestra condición de condenados al infierno por causa de nuestro pecado. Y ahí es donde resplandece el Evangelio, donde realmente cobra valor el entender de que Jesucristo vino para ser nuestro Salvador. Nació para hacerse cargo de nuestro pecado, nació para hacerse cargo de nuestra deuda, por eso Él va hasta la cruz y muere allí en lugar del pecador. Muere para que el pecador pueda encontrar paz, para que el pecador pueda encontrar la solución de su
pecado. Pero también podemos decir de que Jesucristo vino para salvarnos de una vida sin sentido, de una vida sin sentido. Porque la persona que no tiene a Jesucristo evidentemente va a vivir para muchos propósitos que pertenecen a la tierra. Va a vivir para la familia, va a vivir para el trabajo, va a vivir para hacer dinero, va a vivir para sus amigos, va a vivir para el estudio, etc. Pero todas estas cosas que pueden ser legítimas en cierto modo, si una persona no tiene a Cristo, está viviendo para propósitos equivocados, está viviendo con un fin que no tiene realmente un propósito eterno. Por eso, cuando Jesucristo viene a nuestra vida y lo conocemos y creemos en Él y lo atesoramos en nuestra vida como lo más grande, Él realmente le da sentido a nuestra vida, sentido eterno, sentido trascendental. Por eso pensaba de que esto de que cuando Jesucristo está en nuestra vida es lo que realmente le da gozo, le da alegría, le da felicidad, el hecho de poseer a Jesucristo. Y si uno tiene que ponerse a ver de dónde procede nuestra alegría, o si yo te preguntara en esta hora de dónde proviene tu felicidad, y alguien me puede decir, bueno, mi felicidad viene de mi familia, a mí me hace muy bien mi familia, o mi felicidad viene del trabajo, yo con el trabajo soy muy feliz, o mi felicidad viene de los placeres. ¿Y cuántos placeres hay que nos pueden hacer felices durante un tiempo o mucho tiempo? Pero fíjense que yo les puedo asegurar, con autoridad en la palabra del Señor, que toda esa felicidad que ustedes tienen, que proviene de varios pozos de esta vida, les puede durar hasta el último segundo de vida. Hasta el último segundo de vida ustedes pueden tomar felicidad de todas esas cosas. Pero les puedo garantizar que una vez que cierren los ojos aquí en la vida y los abran en la eternidad, todo aquello que les traía felicidad ya no los va a acompañar más. Ya no los va a acompañar más y probablemente, con total seguridad, se arrepentirán de haber vivido para esas cosas. En cambio, el que posee a Jesucristo disfruta de Jesucristo aquí en la tierra, pero también cuando le toca morir, como nos toca morir a todo ser, como es el gran paso, el tremendo paso de todo ser humano, tener que morir, el que posee a Cristo, ese gozo continúa después de morir. Y obviamente es un gozo que ya trasciende a la eternidad. Así que fíjense la gran diferencia de poseer o no poseer a Jesucristo. Pero estamos viendo en este caso cómo la noticia de la Navidad trae gozo, trae alegría al que tiene a Jesús en su vida. Y finalmente vamos a decir esto, que esta es una noticia personal. Esta es una noticia personal. Y podríamos también decir que es de aplicación personal. Fíjense que los los ángeles no dieron esta noticia a multitudes. La noticia del nacimiento del Señor Jesús fue dado siempre a grupos muy pequeños porque la idea era darla de forma personal. En este caso el ángel se la dio a unos cuantos pastores. No sabemos cuántos pastores han sido, pero seguramente eran pocos. Y estos pastores recibieron de forma personal el mensaje Jesús ha nacido. En otro caso leemos que una estrella guió a unos sabios hasta el lugar donde había nacido Cristo. Pero la tradición dice que eran 3 reyes magos, pero no sabemos cuántos eran, pero lo seguro es que eran pocos y a ellos se les dio el privilegio de conocer a Cristo que había nacido. También leemos en Lucas de que Simón, el anciano, también tuvo el privilegio de que se le revelara de que había nacido Jesús y fue a verlo cuando recién había nacido. También tenemos el caso de Ana, la profetisa, que también tuvo el privilegio de ver a Jesús porque se le reveló de que había nacido el Salvador. Pero fíjense que siempre el Evangelio llega de forma personal a nuestras vidas. Y aquí es donde yo quiero centrarme y hablarte directamente al corazón y esperando de que Dios esté hablando a través de mí y a través del Espíritu Santo a tu vida para que entiendas que el mensaje de Dios es personal, es para tu vida. ¿Y por qué es así? Y porque la persona tiene que o responder aceptando o lamentablemente tiene que responder rechazando el Evangelio. Por eso qué importante es que en esta hora puedas concentrarte en entender cuál es el mensaje personal que Dios quiere darte a tu vida. Y lamentablemente hay muchos evangelios en estos tiempos. Hay muchas personas que usan la Biblia para proclamar distintos evangelios. Pero Dios, no vamos a dar tantas vueltas en esto, Dios no viene a decirte que tiene un excelente propósito para vos aquí en la tierra, llenándote de todas las cosas terrenales.
no es ese el mensaje personal que Dios quiere darte. El mensaje personal que Dios confronta o quiere confrontarte en esta hora es preguntarte si vos sos consciente de tu pecado, si realmente entendés que sos un pecador, si entendés las maldades que has cometido y que las has cometido delante de Dios, si entendés de que esos pecados que has cometido delante de Dios te condenan al infierno. Pero no solamente ese es el mensaje personal también es si crees que Jesús nació para vos y nació para morir en la cruz por tus pecados. Y también si crees con todo el corazón de que Jesucristo resucitó al tercer día para darte justificación. Este es el mensaje que Dios quiere proclamar a los oídos y al corazón y a la conciencia de las personas. Un mensaje de salvación personal para que la persona pueda entender su situación, entender de que Dios lo está llamando a dejar su vieja vida y entrar en una nueva relación con Cristo y con el Señor. Fíjense que los pastores que fueron a ver al Señor Jesucristo, que había nacido, una vez que regresaron a sus puestos de trabajo, a seguir cuidando sus ovejas, a lo que ellos hacían, dice la Escritura en un pasaje más adelante que ellos volvieron contentos, con gozo, con alegría, porque todo lo que se les había dicho era verdad. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona cree en Jesús, recibe a Jesús, se arrepiente de sus pecados. Es una persona que nace de nuevo y que tiene una nueva vida por delante y empieza a vivir una nueva vida con Cristo. Entiende el significado de la Navidad, de que Cristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados y para darnos salvación. Ojalá que esta Navidad, en este año tan difícil para todos, pueda ser una Navidad diferente para tu vida, pero diferente por esto nada más, que escuchaste cuál era el verdadero significado de la Navidad. Y más que entenderlo intelectualmente, recibiste a Jesús, creíste en Jesús, te arrepentiste de tus pecados y tomaste la firme decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús. Ojalá que este mensaje breve pueda llegar a tu corazón y que hoy sea un día de gozo y de fiesta en los cielos porque un pecador se ha convertido a Dios.